Ya, estimados, les voy a empezar a subir las clases grabadas, ya que estamos en modalidad presencial en la universidad. Así que vamos a empezar a distribuir los temas según cómo vayamos viendo los avances. Vamos a terminar las clases de endocrino para que las tengan disponibles para el estudio. Recuerden que la prueba es el día lunes. Y posteriormente vamos a hacer el caso para evaluar la unidad 3, de los cuales también vamos a grabar unas clases probablemente de esta manera con Glide. Y bien, vamos a ir distribuyendo todos los contenidos acorde a lo que vayamos pasando. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de obesidad y vamos a estar dando la introducción al sistema endocrino. Y, bien, como bien todos saben, la obesidad va a corresponder en este caso a una inflamación crónica del tejido adiposo. Ya hoy en día se considera como una enfermedad de características más endocrinas que nada. E incluso se está categorizando como enfermedades inflamatorias. Ya no se considera como el concepto antiguo que es la acumulación de tejido adiposo en distintas partes del cuerpo, sino que se considera como la inflamada, una afectación inflamatoria del tejido adiposo. Y es una condición crónica. Una vez que se adquiere es muy difícil revertirlo, ¿no? Es prácticamente ir cuesta arriba para revertir algo que irremediablemente va a seguir avanzando conforme pasen incluso las horas. Entonces, vamos a decir que el exceso de peso corporal y de acumulación de adiposidad, tanto a nivel central como a nivel periférico, va a dar pie a que se desencadenen distintas afectaciones como la diabetes tipo 2, la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer. Entonces, bajo esa premisa tenemos que considerar que nosotros cuando tenemos una persona obesa o vamos a tratar a una persona obesa, tenemos que considerar todos los factores o las comorbilidades que vamos a enfrentar según el desarrollo de la misma obesidad. Entonces nosotros tenemos acá la distribución eh, directamente del tejido adiposo, que puede ser dada en dos grandes grupos, de una distribución más o menos aceptada, que es la distribución en la región superior, que nos va a denominar la obesidad central, o es cuando el exceso de tejido adiposo se empieza a acumular en el tórax y en las extremidades superiores. Y por otro lado tenemos la distribución de la obesidad, eh, como se describe en forma periférica, ¿no? Que es una acumulación mayormente ligada al tronco y las extremidades inferiores. Por lo tanto, ahí tenemos una distribución que denominamos en forma de manzana y en forma de pera, obesidad androide y obesidad ginecoide, eh, conforme se ha mencionado. Entonces, un parámetro estándar y bastante validado, que es para identificar justamente todos los segmentos que vamos a estar teniendo en nuestra consulta nutricional, probablemente hacer la medición del peso y de la talla, y en base a esos dos datos vamos a generar un cálculo que es el IMC. El IMC nos va a servir para determinar la categorización de todas las personas que sufran cierto grado de alteración en su estado nutricional. Como por ejemplo, no solamente vamos a estar valorando los rangos normales, los rangos de obesidad, obesidad mórbida, sino que también vamos a estar valorando los rangos de sobrepeso y también nos podemos ir a la desviación negativa, donde vamos a encontrar a las personas que están adelgazadas y a las personas que están enflaquecidas. Entonces vamos a tener una gran distribución dependiendo de cómo
nosotros vayamos calculando y dónde encasillemos a nuestros pacientes. Entonces, vamos a decir que el IMC es un factor que se calcula es un índice, perdón, que se calcula por, en definitiva, el peso expresado en kilogramos partido por la talla expresada en metros al cuadrado, dentro de la cual nos va a dar una región numérica o un valor que va a ser en este caso el índice que nos va a determinar dónde se categoriza la persona según su edad y según su peso y según su estatura. Recuerda que el IMC tiene ciertas contraindicaciones, ¿ya? Donde no puede ser aplicado. Generalmente el IMC no se aplica en personas adultas mayores porque tenemos mayor cambio o migración de células musculares por tejido adiposo. En niños, porque tenemos menos distribución, en este caso, de masa grasa, o mayor distribución, en este caso, de otro tipo de valores que nos va a afectar de otra manera la medición. Para ello existen tablas nutricionales donde se pueden clasificar a los niños. Tampoco aplica el IMC para las embarazadas por existir un volumen amniótico bastante considerable que puede arrojar perfectamente a un sobrepeso a una mujer embarazada que esté dentro de sus clasificaciones normales. Por otro lado, no se puede aplicar en deportistas porque puede que escapemos en las directrices de estar encasillando en sobrepeso, incluso en obesidad, grado 1 o grado 2, a deportistas que prácticamente son fibra o son masa muscular y tienen muy poco porcentaje de grasa. Tampoco aplica el IMC en esos casos. Por lo tanto, no debemos considerar el dejar afuera todos esos ejemplos para considerar justamente que la medición es estandarizada, pero siempre existen unas reglas que debemos respetar. Posteriormente, gracias a la obesidad o a la detección de la obesidad, vamos a enfrentar distintos tipos de complicaciones y esas complicaciones pueden ir desde el orden de lo metabólico hasta algo que puede ser estrictamente vital. Vamos a ver que dentro de las complicaciones de la obesidad podemos encontrar que se puede formar un accidente cerebrovascular a nivel del encéfalo producto de una arteriosclerosis. Por otro lado, también podemos provocar un fenómeno de hipertensión. Este fenómeno de hipertensión está dado por el aumento de la resistencia de los vasos sanguíneos a la presión del corazón, que está expulsando cierta cantidad de ml por latido, y esta resistencia, que puede ser en este caso parcial, generada por la aorta o la acumulación de grasa en la aorta, o periférica, que puede generar una resistencia vascular periférica, producto de que empezamos a generar acumulaciones de placa de ateromas en los vasos sanguíneos más pequeños, nos van a generar un mayor trabajo al corazón y eso va a generar un mayor gasto cardíaco, el cual va a expresar justamente que el volumen de eyección tenga que ser mayor porque las demandas van creciendo paulatina y progresivamente. Esta demanda se suple con la acción muscular del miocito cardíaco, a lo cual va a generar, en este caso por generar mayores latidos o mayores contracciones, va a generar un mayor esfuerzo por existir esta resistencia local o esta resistencia vascular periférica y va a hacer que el corazón empiece a trabajar de mayor forma. Entonces, dicho sea de paso, vamos a tener que el corazón
va a compensar con fenómenos claramente excesivos en cuanto a el latido y en cuanto a el llenado. Va a generar mayor estrés y ese estrés se va a traducir en que el miocito va a migrar y va a formar una hipertrofia concéntrica, lo cual generalmente está situado al lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo generalmente empieza a generar las mayores afectaciones porque el lado derecho no tiene gran resistencia en el tronco pulmonar y menos en las arterias que van a llegar directamente a el pulmón por la circulación menor, sino que tiene grandes complicaciones el lado izquierdo porque tiene que luchar contra la aorta, otros grandes vasos y la mayor parte de la resistencia vascular periférica que va hacia todo nuestro cuerpo. No debemos olvidar la acumulación de placas de ateroma también en las arterias coronarias, que son las arterias que nutren al mismo corazón, que son las que salen, dicho sea de paso, desde la aorta ascendente para generar la llegada de los nutrientes y de los gases al corazón. Entonces esta arteriosclerosis coronaria puede provocar en cierta medida ciertos infartos. Por otro lado, vamos a ver que va a existir un fenómeno de hipoventilación, ¿no? Muchas veces denominado síndrome de Pickwick, que va asociado a la obesidad. Entonces este fenómeno de hipoventilación se enfrenta de manera estrecha con que el aumento del volumen gástrico, el aumento del volumen visceral, sobre todo de los volúmenes y la acumulación de grasa alrededor del mesenterio, el epiplón mayor y el epiplón menor, y en este caso el ligamento falciforme, van a generar una mayor una mayor congestión a la hora de a la hora de que nuestros órganos comiencen a distribuir sus espacios y su organización. ¿Por qué? Porque son órganos que están constantemente en fenómenos de motilidad, tanto motilidad gástrica como motilidad intestinal. Son, digamos que, órganos que están en constante movimiento. Pero al generar y al existir ciertas infiltraciones de grasa, son volúmenes que se van ocupando gradual y transitoriamente, haciendo que muchas veces los órganos viscerales entorpezcan la actividad diafragmática. El diafragma no puede bajar y aplanarse a gran cabalidad y eso genera una respuesta de hipoventilación porque el pulmón tampoco se puede expandir en su totalidad porque no hay un efecto de presión negativa que sea tan relevante o tan ascendente como un tránsito en el cual no existiera un infiltrado graso. Por otro lado, vamos a ver que existe la litiasis vesicular. Hay acumulación de estos cristales de colesterol en la vesícula biliar. Generalmente se ven por dietas ricas en ácidos grasos, ¿ya? No hagan la dieta de Gress. Tengo una amiga que por ahí hizo la dieta de Gress y después terminó con una extirpación de su vesícula. Así que ojo con cualquier tipo de dieta que sea alta en grasas, porque podemos causar una acumulación, en este caso, de cristales de colesterol en la vesícula biliar. Por otro lado tenemos una alteración pancreática, que es la diabetes mellitus, que se provoca previamente por una resistencia a la insulina, producto de un entorpecimiento en la señalización de los receptores GLUT4. Eso es un tema bastante considerable que lo vamos a tocar cuando estemos viendo sistema endocrino un poquito más adelante. Tenemos fenómenos de osteoartritis. Recuerden que nuestras articulaciones también sufren todo el impacto del peso. La densidad mineral ósea no aumenta como el volumen corporal. El músculo tampoco aumenta como el volumen corporal. Solamente una persona que está en estado de obesidad aumenta el volumen corporal y la acumulación de grasa
haciendo que se sobrecarguen la mayor parte de las articulaciones de su cuerpo, causando los fenómenos de desgaste precoz de las articulaciones y también ciertas deformidades óseas que son producto del mismo sobrepeso o la obesidad. Después tenemos la hiperlipoproteinemia, que eso ya son factores que incluso en la clínica los podemos observar y van a debutar directamente en los exámenes sanguíneos, cuando yo voy a observar directamente un aumento excesivo de lipoproteínas en mi sangre, y generalmente estas lipoproteínas son lipoproteínas de baja densidad, vale decir lo que nosotros consideramos como LDL, el colesterol malo. Entonces van a haber bastantes infiltraciones de esta lipoproteína, que va a ser bastante negativa y no se va a poder contrarrestar, o el número de colesterol positivo no va a poder contrarrestar al del colesterol negativo. Esas son algunas de las complicaciones que nosotros podemos encontrar en una persona con obesidad. Entonces tenemos que considerar que no solamente está afectado el volumen corporal de la persona, sino que puede estar afectado en varios sistemas o varios órganos de la misma persona. Tenemos que estar atentos a todas las respuestas que pueda manifestar nuestro paciente para poder determinar con certeza algún grado de alteración en el mismo. Existen algunos índices, además, aparte del IMC, para determinar si es que existen ciertos riesgos, sobre todo de tipo cardiovascular, cuando hay obesidad presente. Entonces existe ese índice, que es el índice cintura-cadera, que nos va a arrojar justamente estadios de normalidad, estadios de riesgo o estadios de protección, dependiendo justamente de los niveles de medición en mi cintura y en mi cadera que yo esté arrojando. Por lo tanto, tenemos que considerar que estos factores son bastante importantes a la hora de determinar algún riesgo cardiovascular. Probablemente con sus otros profesores aprendan a calcular el índice cintura-cadera y aprendan a generar estas mediciones. Entonces, nos vamos a el lado fisiopatológico del funcionamiento de nuestros centros reguladores del apetito, y así llegamos a los centros orexigénicos y a los centros anorexigénicos en nuestro encéfalo, generalmente en nuestros núcleos talámicos, ¿no? Eso están en el tálamo. Y tenemos otros centros que son los centros catabólicos y los centros anabólicos, que son también los responsables de generar el catabolismo y el anabolismo, según sea el caso, y están ubicados a nivel del hipotálamo. Entonces, todo parte cuando nosotros tenemos que considerar que existe un sistema aferente que lleva todas las señales al encéfalo o al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se elaboran y se procesan todas las respuestas en estos centros anabólicos y catabólicos, y tenemos otro sistema que es eferente, el que se va a generar una respuesta a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, sabiendo este principio, estos tres pilares fundamentales de los centros reguladores, tenemos que saber que dentro de los sistemas aferentes van a existir varios órganos que van a regular la actividad de mis centros catabólicos y anabólicos. Dentro de esos centros vamos a encontrar al intestino, al estómago, al páncreas y al mismo tejido adiposo. Esos cuatro factores van a estar generando cierto tipo de señales que van a activar centros catabólicos y centros anabólicos. El intestino va a estar secretando el péptido PYY. El estómago va a estar secretando grelina.
el páncreas va a estar secretando insulina y del tejido adiposo se va a estar secretando leptina. Entonces, nosotros, dependiendo de la señal de adiposidad que tengamos, como por ejemplo la leptina, voy a tener una doble función en este caso, cuando yo quiero tener una respuesta positiva o una respuesta negativa. La respuesta positiva es una respuesta activadora, la respuesta negativa es una respuesta inhibitoria. Cuando yo genero una respuesta tanto excitatoria como inhibitoria, voy a tener dos tipos de caminos, en este caso, que se van a generar acorde a las necesidades que tenga mi cuerpo. Como por ejemplo, si yo llevo una señal directamente catabólica hacia el hipotálamo, voy a tener necesariamente dos respuestas. Una respuesta que es excitatoria y una respuesta que es inhibitoria. Lo mismo ocurre cuando yo genero una señal inhibitoria, voy a tener a cambio, o por otro lado, también una respuesta inhibitoria y una respuesta excitatoria en el caso de los centros anabólicos. Entonces, para primero entender este fenómeno conceptual, tenemos que recordar qué es el catabolismo y qué es el anabolismo. Y todo ello es parte del metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que están encargadas de producir o consumir la energía que se obtiene a través de ciertos nutrientes que nosotros asimilamos a través de la alimentación. Cuando nosotros hablamos de la producción energética, hablamos del catabolismo, y cuando hablamos de la ocupación o la utilización de la energía, hablamos del anabolismo. Nosotros podemos producir energía en base a macroestructuras, llegando a las microestructuras para llegar a producir grandes cantidades de ATP. Por otro lado, nosotros ocupamos grandes cantidades de ATP para producir de micro a macroestructuras que nos van a servir para producir proteínas a nivel de todo nuestro cuerpo. Entonces, los centros catabólicos, cuando tienen una respuesta excitatoria, van a tener dos tipos de caminos. Primero, va a tener una respuesta excitatoria hacia el gasto energético. ¿Qué quiere decir esto? Si se activa un centro catabólico, quiere decir que, de manera positiva, quiere decir que yo voy a llevar, vamos a sacar el lapicito y vamos a guiarles acá con una flecha. Entonces, si yo tengo, perdón, no sé qué hice. A ver. No, pensé que podía escribir acá. Veo que no. Ya, no importa. Sígame con el cursor. Entonces, yo si tengo una respuesta positiva hacia los centros catabólicos, lo que voy a obtener de esa estimulación, o en definitiva, qué es lo que está ocurriendo en este ejemplo o en este caso, es que yo estoy diciéndole a mi cuerpo, a mi hipotálamo puntualmente, que voy a producir mayor cantidad de ATP porque en mi estómago ya hay comida disponible para ser procesada. Entonces esta respuesta viaja hacia el hipotálamo y del hipotálamo se elaboran dos tipos de caminos, un camino excitatorio y un camino inhibitorio. El camino excitatorio va a ir en directa proporción a generar un aumento en el gasto energético que puede ser expresada de varios tipos, como por ejemplo activar los circuitos anabólicos por un lado, o bien lo que puedo generar es que
voy a generar fenómenos que van a ser una activación general en mi cuerpo para que se produzcan gastos energéticos, como por ejemplo voy a echar mano a los procesos reparativos de mi cuerpo. Eso va a generar un gasto energético gracias a los nutrientes que estoy absorbiendo. Por otro lado, de los mismos circuitos catabólicos va a haber una respuesta inhibitoria. Y esa respuesta inhibitoria tiene que ver que yo voy a cortar la ingesta alimenticia porque, obviamente, si ya estoy informando que de mi estómago está viniendo una señal positiva que está haciendo que se secreten mayor cantidad de jugos gástricos, que se secrete insulina para que en este caso, para que se empiece a almacenar la glucosa como reservorio, que se secreta el péptido Y, perdón, para empezar a echar mano a la producción de ciertas hormonas de procesamiento de alimentos y la leptina que va a estar regulando también la actividad de la apetencia, van a estar involucradas dentro de este proceso. Por lo tanto, una vez que llegue la respuesta al hipotálamo, va a llegar una respuesta inhibitoria hacia seguir ingiriendo alimentos. Por un lado le voy a estar diciendo a mi cuerpo que aumente las demandas energéticas y por otro lado me voy a estar diciendo a mí mismo que yo ya paré de comer porque obviamente ya tengo el alimento suficiente para realizar o llevar a cabo mi proceso de producción energética. Por lo tanto voy a llegar a un equilibrio que va a estar expresado por este sistema eferente. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una respuesta inhibitoria que viaja hacia mis centros anabólicos? Recuerden que la respuesta inhibitoria es la respuesta que nosotros vamos a encontrar cuando necesitemos ocupar mucha energía, ¿ya? Y esa energía yo la voy a tener que saturar en algún momento o llevar una respuesta mayormente negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento se está informando que no existe alimento suficiente para poder llevar a cabo las demandas impuestas por mi cuerpo. Por lo tanto, voy a estar llevando una respuesta negativa hacia mis centros anabólicos, ¿ya? Entonces, lo que voy a generar también es que por este proceso de aumento de gasto de energía puede ser inversamente un proceso de activación de este mismo circuito por otra vía cerrada que no necesariamente va a venir por vía periférica, sino que puede ser por un feedback mismo del hipotálamo en sí. Y ahí se provocan dos tipos de respuestas, una respuesta inhibitoria y una respuesta excitatoria. Obviamente la respuesta inhibitoria va relacionado con el gasto de energía, porque ya se supone que no va a haber energía disponible una vez que se activen estas señales inhibitorias. Y por otro lado, voy a echar mano a que haya una respuesta excitatoria hacia la ingesta alimenticia. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? En definitiva, voy a estar haciendo el efecto contrario, donde voy a empezar a encontrar un aumento en la ingesta alimenticia y una disminución en el gasto energético, de manera que se prepare nuestro cuerpo para aportar la mayor cantidad de energía posible para que se lleven a cabo los procesos anabólicos inducidos por la formación de nuevas estructuras periféricas o en este caso celulares. Muy bien, acá un poquito de información para que se vayan interiorizando en los tipos de neuronas que nosotros vamos a tener asociados a los centros orexigénicos y los centros anorexigénicos. Y también van a estar asociados a los centros catabólicos y anabólicos, que son estos dos tipos de neuronas. Las neuronas denominadas POM y las neuronas denominadas CART. Las POMs son las propiomelanocortinas y las CART son los transcriptos regulados por cocaína y anfetamina.
Y si ustedes eh, se pueden dar cuenta o pueden ser un poco más detallistas, son las mismas vías que eh, se activan en una persona que tiene algún grado de dependencia a algún psicotrópico o algún neuroléptico o algún tipo de agente, en este caso, que provoque adicción. Entonces, cuando usted tranza muchas veces con personas que están en procesos de obesidad, estos centros se ven alterados, tal como una persona drogadicta necesita droga, una persona con obesidad puede que necesite constantemente azúcar. Por otro lado, tenemos las neuronas que contienen en NPY, que es el neuropéptido I, y tenemos ahí también un gen de expresión que es el AGRP, que es un péptido relacionado con el agouti, que son las neuronas de primer orden que van a comunicar con las neuronas de segundo orden. Entiéndase las neuronas de primer orden, las que vienen en el sistema aferente, y las del segundo orden, las que van muchas veces en el sistema eferente. Entonces, de manera simplificada, nosotros podemos dividir el equilibrio energético en tres componentes que ya lo hemos señalado: el componente eferente, el componente hipotalámico y el componente aferente. Acá nosotros tenemos un esquema de los circuitos neuromurales del hipotálamo que van a regular el equilibrio energético. Entonces vamos a encontrar a las neuronas que ya hemos señalado y vamos a ver qué tipo de respuestas se generan dentro de qué parte del encéfalo. Ustedes pueden ver por acá por dónde ingresan las señales que son de características aferentes. Acá donde ocurre el procesamiento, que es central, y donde van a ocurrir las señales eferentes. Recordar que todo lo que va a ser señal aferente va a venir directamente de la leptina, que es del tejido adiposo, el del péptido I, que es del intestino, y de la grelina, que viene del estómago. Entonces acá vamos a tener, cuando nosotros hablamos de procesamiento central, a las dos neuronas que ya hemos señalado, las de primer orden y las de segundo orden. Todo esto ligado y muy estrecho a por donde circula el líquido cefalorraquídeo, cerca del tercer ventrículo, y en directa relación con el núcleo arqueado del hipotálamo, ¿no? Entonces este núcleo arqueado es el que va a contener a estos dos receptores, a los POMCART y a los NPY y el AGRP. Recordar que uno, en este caso, se va a relacionar, el primero, con los centros catabólicos, y el segundo se va a relacionar con los centros anabólicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de diversos tipos de centros, fíjense que los centros catabólicos, ¿ya?, tienen solamente una vía de estimulación excitatoria, que es dada a través de la leptina. La leptina es parte del tejido adiposo. Si nosotros tenemos tejido adiposo en exceso, y más encima con ciertos procesos de inflamación, voy a estar dando una sobrerespuesta excitatoria y bombardeando constantemente a mis centros catabólicos, ¿no? Por otro lado, la leptina también tiene un efecto inhibitorio sobre los centros, en este caso del núcleo NPY, y esos núcleos de NPY se van a relacionar con las características anabólicas. Por otro lado, el intestino con el péptido I y la granina, en este caso del estómago, van a tener tanto una acción inhibitoria como una acción excitatoria. Por lo tanto, lo que voy a estimular de manera inhibitoria con la leptina y con el péptido I son los centros anabólicos, y le voy a estar diciendo a mi cuerpo que trate de juntar y ahorrar energía, porque se van a venir procesos anabólicos, y voy a favorecer la ingesta alimenticia, ¿ya? Voy a estar dando pie a la estimulación de mis centros orexigénicos, o a la secreción, en este caso, de las orexinas, que van relacionadas con la melanocortina, ¿ya?, o con la hormona estimulante de los melanocitos.
Y por otro lado voy a encontrar a la grelina, que va a ser una acción en este caso directamente excitatoria a través de los centros anabólicos, y este es el que va a dar paso a que empecemos a formar macroestructuras directamente y no estemos tan relacionados con el ahorro. Por otro lado, la leptina en el centro catabólico es la única que va a llevar la información a nuestros centros, y cuando pase de la primera, ojo que esta es la primera neurona o la neurona de primer orden, y esta es la neurona de segundo orden, ¿ya? La de color morado, acá hasta aquí es la de primer orden. Esta otra neurona es la neurona de segundo orden. Neurona de primer orden, neurona de segundo orden, tal como lo indica acá a la izquierda. Entonces acá yo voy a tener con la activación de mis centros catabólicos, la activación del eje endocrino y el eje del sistema nervioso autónomo, que a través de la hormona liberadora de la tiroides y la hormona liberadora, en este caso de la adenocorticotropina, van a generar un consumo de energía, ¿ya?, hacia lo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo se va a preparar para empezar a generar las demandas energéticas y los procesos de reparación gracias a la información otorgada por la leptina, que posteriormente pasa a su procesamiento central, a un eje endocrino, para llegar justamente a lo mismo. Por otro lado, gracias a la acción de la misma leptina, de manera inhibitoria y del péptido II, voy a llegar a generar mi ahorro para posteriormente generar mi hábito conductual gracias a la liberación de las orexinas y a la liberación de la hormona estimulante de los melanocitos para generar un estado positivo hacia la ingesta alimenticia. Entonces todo lo que voy consumiendo versus lo que se va ingiriendo en mi cuerpo está controlado justamente por esto. ¿Qué pasa con la persona con adiposidad? Esta es la vía que puede que se vea alterada y que generemos más vías o más respuestas excitatorias que inhibitorias. Debido a lo cual, todas estas respuestas excitatorias, más excitatorias que inhibitorias, me van a generar un feedback más positivo siempre hacia directamente el consumo energético, pero cuando tenemos un proceso inflamatorio o conceptualmente cuando nosotros hablamos de esta enfermedad inflamatoria crónica del tejido adiposo, vamos a generar un bloqueo parcial de la señal excitatoria y una sobreactividad de las neuronas inhibitorias. Estas neuronas inhibitorias son las que van a generar este cambio en mis centros anabólicos y van a estar constantemente bombardeando con la producción de orexinas y aumentando constantemente la ingesta alimenticia. Uno de los principales problemas en la persona con obesidad es que estos centros orexigénicos y anorexigénicos van a estar completamente alterados, producto de la misma condición inflamatoria crónica. Por lo tanto, se va a perder el balance de mi equilibrio perfecto. Muy bien, por otro lado, el exceso de peso corporal también va a generar bastantes problemas, ¿no?, porque les va a provocar resistencia a la insulina, como les comenté anteriormente. La resistencia a la insulina está a un paso de generar la diabetes mellitus tipo 2. Además, la resistencia a la insulina puede provocar síndrome metabólico o bien hiperinsulinemia, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando en estricto rigor nosotros tenemos resistencia a la insulina, es cuando la cantidad de insulina no está activando directamente nuestros receptores para almacenar la glucosa, y hay mucha glucosa dando vuelta a nivel sanguíneo. Todas esas respuestas son captadas por ciertas señaléticas a nivel corporal y a nivel del sistema nervioso,
para que se genere mayor activación y mayor secreción de las células beta pancreáticas, que van a aumentar la producción de insulina, y eso me genera la hiperinsulinemia. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un exceso justamente de insulina en la sangre, pueden ocurrir varios factores, que los vamos a ver a continuación, de revisar este tópico de síndrome metabólico. Entonces, la resistencia a la insulina también nos vamos a encontrar que va a generar un síndrome metabólico que puede aumentar la adiposidad, generar una intolerancia a la glucosa, generar una hipertensión y una dislipidemia. Se pueden provocar por distintos tipos de vías todas esas respuestas. Y el síndrome metabólico también está a un paso de la diabetes mellitus. ¿Ya? Entonces, este fenómeno de hiperinsulinemia vamos a dividirlo en 3 caminos principales. Primero, voy a irme hacia el eje de la insulina y las hormonas sexuales, donde esta condición de hiperinsulinemia va a causar un aumento en las actividades de la aromatasa periférica, va a provocar un aumento de la biodisponibilidad de los estrógenos, una disminución en este caso de algunas hormonas de características sexuales y un aumento en los andrógenos ováricos. Por otro lado, voy a generar en este caso también ciertas alteraciones en los factores de crecimiento similares a la insulina tipo 1 y tipo 2, que van a ir en descenso, y eso va a generar un aumento de la disponibilidad del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y mayor factor de crecimiento insulínico libre. ¿Qué pasa con eso? Con la mayor concentración de factor de crecimiento insulínico, y además con la insulina que ya está en mi sangre, cuando estoy hablando de alguna célula diana o alguna célula, en este caso que se altere por el eje de factor de crecimiento insulínico, voy a generar un aumento de la proliferación celular y una disminución de la apoptosis. Por lo tanto, va a ser una célula que no va a contar con una regulación adecuada de los fenómenos, en este caso de muerte celular programada, y los fenómenos de crecimiento celular. Por otro lado, voy a provocar un efecto de disminución de la adiponectina, y esa adiponectina me va a jugar en contra porque es una proteína que me ayuda a disminuir el tejido adiposo. Por lo tanto, no voy a estar contribuyendo mucho el que exista insulina dentro de mi sangre y empiece a generar factores, en este caso de disminución de la obesidad, gracias a la acción de esta enzima. Muy bien, vamos a quedar hasta acá en la clase de hoy, y en la siguiente vamos a estar repasando todo lo que vendría siendo el sistema endocrino, y más bien el músculo esquelético como órgano endocrino y no como órgano efector de movimiento. Hasta la siguiente clase, estimados. Nos vemos.